Antecedentes de causa y origen de la Carta Política de 1991, Constitucional 1. Les habla Juan Carlos Tejero Medina, desde Bogotá. Históricamente en Colombia se han querido solucionar los problemas de la nación mediante la adopción de reformas normativas, en especial constitucionales. Entre los problemas que se han buscado solucionar con estas se destacan la corrupción, la exclusión política, el narcotráfico y problemas de índole económicos, entre otros. Durante el siglo XX se quiso modificar la Constitución para resolver los principales problemas que aquejaban la nación, pero ello no se logró. En buena medida, porque la Constitución de 1886 solo se podía reformar por vía Congreso, pero este fue incapaz de dictar las normas que requería el contexto económico, político y social para superar la crisis de los años finales del siglo XX. El estallido social, que hizo que movimientos sociales se movilizaran en favor del nacimiento de la actual Constitución, tiene como antecedentes los siguientes. 1. El holocausto del Palacio de Justicia en 1985. 2. El homicidio de 3 candidatos presidenciales entre 1989 y 1990. 3. Un conflicto armado que alcanzó dimensiones insospechadas, el cual estaba afectando sobremanera a la población, y un Estado incapaz de encontrar salidas a esta situación barbárica. En este contexto se dan múltiples masacres, algunas de ellas con participación del ejército colombiano. 4. Masacres durante el siglo XX como la masacre de La Rochela en 1989, las masacres de Trujillo entre 1988 y 1994 o la masacre de Segovia. Erosionaron la legitimidad del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, toda vez que las fuerzas del orden posibilitaron o participaron de la comisión de estas masacres, y los jueces, con su actuar, permitieron que muchos de estos crímenes quedasen impunes. 5. Un Estado ineficaz e incapaz por no responder a las necesidades reales de la población. Una de las manifestaciones más palpables de esto es la carencia de instrumentos que por la vía institucional facilitaran a la población manifestar inconformidades, lo que hacía habitual pero cívicos, huelgas o marchas campesinas, a las cuales el Estado respondía con represión y no con la prestación de servicios públicos, para conjurar las causas que llevaron a la población a usar las vías de hecho. En toda la unidad se expondrán hitos del derecho constitucional colombiano que permitieron moldear las características del Estado colombiano en actualidad. Desde el fin del Frente Nacional, comenzó a hacerse evidente la necesidad de cambios en la arquitectura constitucional, pues para el común de la población fue evidente que la exclusión política se erigía como pilar de la sociedad. Paralelo a esto, desaciertos del Estado al dictar políticas económicas y laborales regresivas produjeron un estallido social que hizo el ambiente propicio para un sinfín de movilizaciones ciudadanas. La más memorable de ellas fue el paro cívico nacional de 1977. A la problemática social se sumó el ascenso de sucesos violentos producto del narcotráfico y los fenómenos guerrillero y paramilitar. Fenómenos como la bonanza marimbera, la toma de Mocoa por parte del ELN en 1981 o la sucesión de más de 100 atentados terroristas cometidos por el cartel de Medellín en 1989 son muestra de ello. Durante el gobierno de Barco, la clase política comenzó a gestar reformas constitucionales que pudieran aplacar las reformas que arrastraba la nación. Muestra de esto es que desde el gobierno nacional se propuso derogar el artículo de la Constitución que prohibía reformar la Carta Política por un organismo diferente al Congreso de la República. Así como este evento, en círculos intelectuales y políticos, también hacía carrera la idea de una constituyente como mecanismo para pacificar el país. Al final, el país llegó a un punto en que el desorden se convirtió en regla general y un levantamiento ciudadano se erigió en el único mecanismo para remediar la deplorable situación de las instituciones nacionales. En este contexto es que se da el movimiento de la séptima papeleta,
el cual fue la antesala para la creación de la actual Constitución. Reconocer los principales momentos del derecho constitucional colombiano permitirá evaluar el proceso de formación del Estado social y democrático de derecho. Al estudiar estos eventos, se espera que el estudiante pueda responder a la siguiente pregunta: ¿la Constitución Política de 1991 es el resultado de un proceso de pacto o ruptura? Antecedentes de causa y origen de la Constitución de 1991. Unidad 1, escenario 1. Esta lectura le brindará elementos para que analice la historia constitucional colombiana, en especial los eventos que llevaron a la promulgación de la actual Constitución, la Constitución Política de 1991. Si bien se hará una reseña histórica de los principales momentos del constitucionalismo colombiano, este texto no pretende exponer en detalle cada acontecimiento, sino brindar una mirada informativa que sirva para comprender la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990 en la historia reciente del país. Señala Pérez 1990 que, desde la época de la conquista de nuestros días, la historia constitucional de Colombia ha girado en torno a un dilema: pacto o ruptura. En la página 10. Según el mencionado autor, la solución de graves conflictos históricos, sociales y en general en torno al orden social se da mediante procesos de pacto o ruptura. Para identificarlos se esgrimen estos criterios. En esta contienda, el predominio de las fuerzas dominadas siempre se ha resuelto a través de la ruptura. Y allí se repite la preciosa historia de lo nuevo contra lo viejo, de lo emergente contra lo decadente, de la vida contra la muerte. La figura del pacto, en cambio, se abre paso por encima de las controversias, cuando de la valoración o examen que se hace del desarrollo de las contradicciones, resulta que las fuerzas dominantes conservan una relativa capacidad del control y las dominadas no están en capacidad de control, no están en capacidad de imponerse, y la situación política y social es insostenible, tanto para unos como para otros. Desde la época de la conquista, solo se ha presentado un proceso de ruptura, la gesta independentista. Luego de eso, los grandes conflictos sociales y políticos se han gestionado por medio de pactos. Respecto a los pactos, se debe decir que estos han resultado en la adopción de procesos constituyentes o en serias reformas constitucionales. La elección de una u otra alternativa depende de la profundidad de la crisis, siendo la constituyente la salida más radical, pues implica refundar la patria. Pues que aún se presenten problemas sociales o políticos que dieron origen a pactos en el pasado y tal vez en el futuro sean la causa de nuevos pactos. Así las cosas, conocer los aspectos medulares de los grandes pactos que se han dado hasta la fecha puede dar elementos para romper algunos aspectos cíclicos de nuestra historia constitucional, que han permitido que se perpetúen conflictos sociales y políticos. Conceptos introductorios. Para asegurar una mayor comprensión de la temática de esta lectura, se abordarán en forma breve los conceptos de 1. Constitución, 2. Forma de Estado y 3. Forma de gobierno, los cuales son cruciales para dilucidar la relevancia de los hitos de la historia constitucional colombiana. Las nociones presentadas en este apartado no pretenden abarcar en forma integral esas ideas, pues serán tratadas con mayor detalle en otros momentos del curso. Constitución. El primer interrogante que debería responder este material es: ¿qué es una constitución? La respuesta a la pregunta dependerá del momento histórico que se quiera tomar como referencia. En la Edad Antigua, Aristóteles diría que una constitución es un texto que describe todas las instituciones que gobiernan una sociedad. Después de la Revolución Norteamericana, se diría que es un texto que indica estructura jurídico-política que guiará a un país.
da lugar al nacimiento del Estado, determina los procedimientos y los límites que regirán las relaciones entre el ente creado y los individuos, así como los derechos de estos últimos. La concepción surgida luego de la Revolución Norteamericana es la más usada por la doctrina contemporánea. De ahí que inicialmente se tendrá para efectos del curso esta idea de la Constitución. Forma de Estado. El Estado puede ser simple o compuesto. Esto es relevante porque señala la manera en que se relacionan el territorio, el poder y la población en la configuración de este. Será simple o unitario el Estado que tenga un único centro de poder político, lo que implica que las entidades territoriales que conforman la nación carecen de la facultad de expedir leyes y constituciones. A esto se debe sumar que la mayor parte de los servicios y funciones públicas se prestan directamente por autoridades nacionales. Un Estado compuesto será aquel con tantos centros de poder político como entidades territoriales que lo integren. La típica forma en que se presenta este fenómeno es el de un Estado federado. En los Estados federados o federales, cada Estado tiene su propia constitución, sistema legal y un sistema de justicia propio. La particularidad que identifica esta forma de Estado es que concurren competencias y funciones públicas ejercidas directamente por la Federación y otras por los Estados miembros. Formas de gobierno. Hacen referencia a la distribución del poder público en el seno de un Estado y la relación existente entre las instituciones que lo detentan. A manera de ejemplo, podría referenciarse la monarquía absoluta, en donde el poder del Estado es ejercido por una sola persona y las normas autorizan que ello sea así. Actualmente se pueden identificar varias formas de gobierno como lo son repúblicas parlamentarias, repúblicas presidencialistas, monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales, entre otras. Para diferenciar entre una y otra, será clave analizar cómo se distribuye el poder público, qué controles existen para el ejercicio de este y dentro del sistema dónde se localizan los centros del poder. Referencia a las primeras constituciones. Este acápite del escrito será dedicado a las constituciones promulgadas luego del grito de independencia, así como algunos de los antecedentes más relevantes en materia constitucional, incluso si no entrañan una reforma constitucional o el surgimiento de una nueva constitución. Acta de Independencia. El punto de partida del constitucionalismo colombiano lo podemos encontrar en el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, la cual en uno de sus apartes consagraba la convocatoria de un Congreso de Diputados de las provincias de la Nueva Granada para que se expediese una nueva constitución que afianzara la felicidad pública y sentara las bases para un diseño institucional fundado en principios de libertad e independencia. En este acta se indica que las provincias estarán unidas por un sistema federal, cuya representación residirá en Santa Fe de Bogotá. Inspirados en esta acta, los miembros de la Junta Suprema de Santa Fe, el 29 de julio de 1810 convocaron un Congreso de Diputados de las provincias para que se expidiese una nueva constitución. Sin embargo, en esta oportunidad no fue posible promulgarla, pues a este Congreso General del Reino solo asistieron 6 diputados de las 15 provincias de la Nueva Granada. Hay autores que señalan que la inasistencia de la mayoría de las provincias al Congreso General del Reino se debió a la idea generalizada de que cada provincia estaba dotada de soberanía nacional, lo cual las llevó a hacer sus propias declaraciones de independencia y sus propias constituciones. Constituciones entre 1811 y 1815. En virtud de lo expuesto en el Acta de Independencia, la República de Tunja sancionó su constitución en 1811. Antioquia hizo lo propio en 1812. Cundinamarca y Cartagena lo harían también en 1812, mientras que el estado de Mariquita lo hizo en 1815. De estas constituciones resulta relevante la del estado de Mariquita por su tinte revolucionario.
pues en su preámbulo consagra el derecho a la insurrección en los siguientes términos. Abro comillas. El fin de la institución, continuación y administración del gobierno es asegurar la existencia del cuerpo político, protegerlo y proporcionar a los ciudadanos que lo componen el poder de gozar con tranquilidad y seguridad sus derechos naturales y las bendiciones de la vida. Y siempre que no se logren estos grandes objetivos, tiene el pueblo un derecho que se altere la forma de su gobierno y tome aquella que mejor le convenga a su seguridad y felicidad. Cierro comillas. Constitución o forma de gobierno acordado por los delegados del pueblo reunidos en la Convención Constituyente y Electoral del Estado de Mariquita en 1815. Ley Fundamental de la República de Colombia y Congreso de Angostura. Luego del 7 de agosto de 1819, momento en el cual se ganó la batalla de Boyacá, el Congreso de Venezuela dictó la Ley Fundamental de la República de Colombia, por medio de la cual se unían en una sola nación las provincias de Venezuela y la Nueva Granada. El objeto de esta norma se vio cristalizado el 17 de diciembre de 1819. El Congreso Constituyente de Angostura consignó en la Ley de la Unión Colombiana la unificación de los dos territorios, además de ordenar que el 1 de enero de 1821 se instalaría en la Villa del Rosario de Cúcuta un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente de Angostura se dio en un ambiente lleno de tensiones y escepticismo, en buena medida por el sentir del general Santander y sus adeptos. El coronel José María Vergara, escogido por Santander para representar en ese congreso a la provincia del Casanare, dijo: la unión de la Nueva Granada y Venezuela no puede ni debe ser como la de un país conquistado o cedido en calidad de dote para convenir al interés de dos familias, o en cambio de otro por la misma diferente mira política. Debe hacerse por medio de la expresa voluntad de los habitantes de ambos países, convencidos de la recíproca utilidad que debe resultarles. Nueva Granada se unirían en obsequio de su eterna tranquilidad, del entonces engrandecimiento nacional, de la prosperidad general y la independencia. Venezuela menos poblada, con menos extensión en su territorio, de conocida falta de recursos por una guerra desoladora, tiene tal vez mayor interés en propender a esta unión. Restrepo, páginas 39-41, citados por Pérez. Constitución de Cúcuta. Durante 1821, el Congreso General de Colombia se reunió en Villa del Rosario de Cúcuta y expidió la Constitución de Cúcuta, la cual fue firmada el 30 de agosto. Esta carta política resuelve el problema sobre la forma en que se unirían la Nueva Granada y Venezuela. Determinó que en lo sucesivo se organizarían los territorios por departamentos, y estos a su vez lo harían en provincias, cantones y parroquias. Es decir, se asumió la forma de Estado unitaria, dejando atrás el federalismo. Otro rasgo característico de esta Constitución está dado por el establecimiento de condiciones y un límite temporal para iniciar su proceso de reforma, para lo cual tendría que regir al menos hasta 1831 y liberarse de los territorios de la República dominados por los españoles. Luego de promulgada la Constitución de Cúcuta, el país se enfrentó a una escalada de violencia producida por la pérdida de credibilidad en las instituciones del gobierno central. Ejemplo de ello es que Venezuela ya no respondía a las órdenes provenientes de Bogotá y otros territorios replicaron esta actitud. Convención de Ocaña. Con fundamento en lo anterior, el Congreso de la Gran Colombia en 1827 convocó una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de expedir una constitución política y con ello conjurar la crisis de legitimidad estatal y menguar los episodios de violencia. Esta asamblea se instaló en 1828 en Ocaña. La Convención Constituyente de Ocaña resultó ser un espacio de confrontación entre modelos de Estado. Los delegados venezolanos pretendían un diseño de país que respondiese a las lógicas federales. De otra parte,
Los bolivarianos pugnaban por conservar un Estado centralista y los santanderistas buscaban un tercer camino. Esta divergencia de criterios llevó a que la constituyente fracasara. Dictadura de Bolívar. Derivado del fracaso de la constituyente de 1828, la evidente fractura institucional y los acontecimientos de violencia que se presentaban en el territorio nacional, Simón Bolívar, el 27 de agosto de 1828, expidió el decreto orgánico de la dictadura de Bolívar, el cual se caracteriza por 1. Delimitar temporalmente la dictadura del Libertador hasta enero de 1830, fecha en la cual se reuniría la representación nacional y dictaría una constitución para la República. Artículo 26. 2. En los artículos 8 al 10 se crea el Consejo de Estado, una institución que sería cuerpo consultivo del gobierno y restringiría a la actividad del mismo. Y 3. Condiciona a los poderes de Bolívar a disponer que ninguna norma sería válida sin la firma del ministro del ramo. Artículo 5. Dentro de los antecedentes que originaron la expedición del decreto precitado se encuentran 1. Desde 1826 era evidente el deseo de reforma de la Constitución. Tanto así que el Congreso convocó para el 2 de marzo de 1828 una convención constituyente. Y 2. Efectivamente la convención fue instalada en la fecha indicada. Ella reconoció la necesidad y urgencia de reformar la Constitución para recuperar la tranquilidad nacional. A pesar de esto, la convención no alcanzó los niveles de consenso necesarios para introducir las modificaciones de la Carta Política. Decreto orgánico de la dictadura de Bolívar, 1828. El Libertador manifestó que para evitar que la anarquía se tomase la República, era menester que él ejerciese el poder supremo de la República, y en consecuencia, los roles de presidente y libertador eran indispensables para crear las condiciones necesarias para adoptar las reformas políticas que clamaba la nación en pleno. Congreso admirable. El 20 de enero de 1830 se instala el Congreso Admirable, el cual ejerció funciones constituyentes, y el 5 de mayo de 1830 promulgó una constitución política en la cual para Yunes se efectuaron enmiendas fundamentales como la de romper el rigorismo del centralismo exagerado, pero sin llegar a un federalismo total. Se concibió un centralismo limitado y un campo de acción más amplio para las entidades regionales y municipales, dándose así una mayor amplitud a la vida seccional. No obstante, el Congreso Admirable expidió una constitución política de grandes proyecciones para la Gran Colombia. Ella se vio reducida en su campo de aplicación al territorio granadino, páginas 3 y 4. La Carta Política de 1830 únicamente se aplicó en el territorio de la Nueva Granada. La provincia de Venezuela, en noviembre de 1829, inició un proceso para escindir la Gran Colombia y convertirse en un estado soberano. Ese proceso culminó el 22 de diciembre de 1830, fecha en la cual se sancionó la Constitución del Estado de Venezuela. Constituciones de 1832 y 1843. En 1832 y 1843 se expidieron de nuevo constituciones. La Carta de 1832 fue una respuesta a lo ocurrido en 1830. En ella la República se denominó Nueva Granada. Se organizó el país como República Unitaria. Consagra la institución de la vicepresidencia y el sufragio censitario. Por otra parte, la Carta de 1843 es resultado de la fragilidad de las estructuras centralistas. Se clamaba por mayores poderes en cabeza de los entes territoriales, libertades públicas. Aunado a esto, la lucha entre partidos políticos hizo mella en la estabilidad de la Constitución. Constitución de 1853 y Constitución de Río Negro.
La petición de mayor autonomía regional y libertades públicas resultó en la adopción de la Constitución de 1853. Una norma que avanzó como ninguna otra en su tiempo en la consagración de libertades públicas y autonomía regional. Esta dispuso un amplio grado de descentralización. Al señalar que los entes territoriales podrían disponer lo relativo a su organización, régimen y administración interior, artículos 10, 47, 48 y sucesivos. Se pasó del sufragio censitario a un sistema de voto universal secreto y con elecciones directas, artículos 13 y 15. Prohibió definitivamente la esclavitud, artículo 6. Y estableció un catálogo de derechos fundado casi que en libertades absolutas. Esta constitución no estableció un sistema federal, pero creó las bases para que las constituciones de 1858, la Confederación Granadina, y 1863, Constitución de Río Negro, lo hicieran. Durante las vigencias de las constituciones de 1858 y 1863, los estados que integraban la nación amenazaban con separarse del país y convertirse en territorios independientes. En la década de 1880, una crisis política, social y económica embargaba a los Estados Unidos de Colombia. Gran parte de la población tenía el sentimiento de que el federalismo y las libertades tan amplias no eran compatibles con la vida nacional. Estos inconvenientes no pudieron ser superados reformando la Constitución, debido a la rigidez de ella. Repito, estos inconvenientes no pudieron ser superados reformando la Constitución debido a la rigidez de ella. Constitucionalismo en Colombia durante el siglo XX. Para hacer frente a estos problemas, el presidente elegido para el periodo 1884-1886, Rafael Núñez, convocó en 1885 al Congreso de Delegatarios para que sirvieran de cuerpo constituyente. Esto dio lugar a la Constitución de 1886, la cual tuvo una vigencia superior a 100 años. Entre las características de esta ley fundamental están las siguientes. A. El Estado pasa a denominarse República de Colombia. El diseño institucional es el de un Estado unitario y en consecuencia aspectos como las leyes, conformación del ejército y control de orden público serían desarrollados únicamente por la nación. B. En materia territorial, los que antes se conocían como estados soberanos serán departamentos. Estos a su vez se dividirían en provincias y estas en distritos municipales. C. En el texto original de la Constitución de 1886, era evidente la importancia del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos. El presidente de la República y el vicepresidente eran elegidos para periodos de 6 años, mientras que los ministros del despacho y los miembros del Congreso de la República lo serían por 2 años. D. El voto sufrió cambios respecto de lo dispuesto en las constituciones de 1853 y 1858 y 1863, pasando de sufragio popular a un sistema con restricciones como las siguientes. Los mayores de 21 años podrían elegir los miembros de los consejos municipales y asambleas departamentales, pero solo quienes supiesen leer y escribir, o tuviesen rentas anuales de 500 pesos, o bienes inmuebles por valor mayor o igual a 1.500 pesos, podrían elegir directamente a los congresistas, presidente y vicepresidente de la República. E. El centralismo y federalismo de las constituciones anteriores trató de ser superado con la fórmula centralización política y descentralización administrativa. Durante su centenaria vigencia, esta Constitución tuvo al menos 74 reformas. De todas estas, se alude a 4, por marcar definitivamente el desarrollo sucesivo de la vida en Colombia. Actos legislativos 9 de 1905 y 1 de 1910, o 1 de 1910.
Los actos legislativos 9 de 1905 y el 1 de 1910 coinciden en señalar que la Constitución solo podría ser modificada por una Asamblea Nacional Constituyente, y esta sería quien asumiera las funciones del Congreso y cada una de sus cámaras. Acto Legislativo 1 de 1936. La reforma de 1936 o Acto Legislativo 1 de 1936, denominada como Revolución en Marcha, adiciona importantes nociones para modernizar el Estado y promover el desarrollo industrial del país. Algunos de sus aportes son: 1. Promover condiciones de igualdad de género al señalar que la mujer podrá desempeñar empleos públicos, aunque estos supongan el ejercicio de jurisdicción y mando. Artículo 8. 2. Se modula la relación del Estado y la Iglesia Católica, al expresar la libertad de cultos y superarse la obligación de organizar la educación pública conforme a los dictados de la fe católica. Artículo 13 y 14. Tercero, se dan pasos para superar la categoría de Estado liberal. Para ello amplía el catálogo de derechos, incluyendo derechos sociales. Se asume como obligación constitucional la prestación de servicios públicos para proteger o modificar las condiciones de existencia de los desposeídos. Cuarto, la propiedad tendrá una función social. Y quinto, serían los ciudadanos, todos los varones mayores de 21 años, quienes además elegirían directamente a todos los integrantes de las corporaciones públicas, Congreso, asambleas departamentales y consejos municipales. Aunque parezca que esta reforma supuso un gran avance para superar problemas sociales y políticos, en realidad se quedó en una declaración de intenciones. Hizo falta voluntad política para que el espíritu de esta se viera reflejado en mejorar las condiciones de subsistencia del pueblo colombiano. Un ejemplo de esto se puede ver en la Ley 200 de 1936, la cual, inspirada en este acto legislativo, buscó remediar problemas relativos al agro y a la tenencia de la tierra. Sin embargo, no lo logró, pues el diseño de esta era incompatible con la realidad colombiana. No creó bases para superar las causas que le dieron origen. En cambio, sirvió de combustible para profundizar los graves conflictos sobre la tenencia de la tierra y con ello el conflicto armado como lo conocemos hoy. Acto Legislativo 1 de 1957 o 1 de 1957 o Reforma Plebiscitaria de 1957. Dio inicio a un periodo conocido como el Frente Nacional, el cual implicaba un acuerdo de unanimidad y consenso entre los partidos liberal y conservador. Entre los rasgos distintivos de esta reforma se caracterizan los siguientes. 1. Ordena la supresión de la normatividad constitucional de las reformas adelantadas con posterioridad al Acto Legislativo 1 de 1947. 2. Se reconoció a la mujer los mismos derechos políticos que a los varones. 3. Se ordenó que en lo sucesivo la Constitución solo sería modificada por medio de acto legislativo. Y 4. Los partidos liberal y conservador repartirían en forma paritaria los escaños en las corporaciones públicas. El sistema del Frente Nacional se completaría en el Acto Legislativo 1 de 1959, por medio del cual se dispone que durante los siguientes periodos presidenciales el Partido Liberal y Conservador alternarían la presidencia de la República. Esta situación se presentaría hasta 1974. Antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990. Durante los años finales de la Constitución de 1886, se vislumbró que la Carta Política precisaba ser reformada. Valencia, 2010. Relata en su obra que desde mediados de los años 80 se gestaba un movimiento en la opinión pública que pedía la revisión de esta por el constituyente primario. Miembros del diario El Espectador, el expresidente Carlos Lleras Restrepo en el semanario Nueva Frontera, y líderes sindicales y cívicos eran quienes avivaban el debate, pidiendo que el pueblo colombiano, con su participación en el trámite de revisión constitucional, legitimara las decadentes instituciones políticas de la República. En un reportaje de Samper Pizano, 1990, sobre Gabriel García Márquez,
Se puede evidenciar que la Constitución de 1886 no era vista como un instrumento normativo que respondiera a las circunstancias que vivía el país. Para García Márquez, la Carta Política estaba llena de piezas de antología, enunciadas como tales por anacrónicas. A modo de ejemplo, véase un fragmento de la conversación. El artículo 48 parece autorizar la formación de guerrillas y grupos paramilitares, pues señala que nadie podrá, dentro de poblado, llevar armas consigo sin permiso de la autoridad. Agrega Gabo: por consiguiente, en despoblado sí, de donde deducimos que está prohibida la guerrilla urbana, pero se autoriza la guerrilla rural y los paramilitares. Para mayor interés y zurda. Otro artículo, el 165, dice: todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional. Comenta Gabo: pero no se dice quién determina las necesidades públicas. Entre 1977 y 1990, se intentó por múltiples vías enmendar la Constitución, tal vez como estrategia preventiva del cambio social y político que clamaría la ciudadanía con el movimiento de la séptima papeleta. El Acto Legislativo número 1 de 1979 es una de las reformas inconclusas que se expidió en ese periodo. Con ella se buscó controlar con mayor firmeza la actividad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, su vigencia se ciñó temporalmente hasta 1981, en el que la Corte Suprema la anuló por vicios de procedimiento en su formación. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia número 57 de 1981. También se puede hacer mención al proyecto de reforma de 1988, presentado por iniciativa gubernamental. Trató de incluir en la Constitución novedades como las siguientes: 1. Un catálogo de derechos que incluyera derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 2. Limitar al Ejecutivo la posibilidad de hacer uso del estado de sitio. 3. Prohibir la reelección de funcionarios públicos de alto nivel. 4. Ampliar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República y darle la posibilidad de sesionar por iniciativa propia. 5. Ampliar las maneras de reforma de la Constitución a 3: acto legislativo, referéndum y asamblea constitucional. Entre otras, esta enmienda no se perfeccionó, al ser retirada por el Gobierno Nacional por la controversia que se suscitó por el artículo de esta que prohibía la extradición de colombianos al exterior, justo cuando crecían las hostilidades entre el gobierno y el cartel de Medellín. La crisis nacional que dio lugar a la Asamblea Constituyente de 1991 es resultado de una suma de hechos que rompieron la estabilidad de la nación. En lo político, la cadena de acontecimientos que tuvieron un mayor efecto funesto en la vida pública son todos aquellos relacionados con el conflicto armado interno. La eternización de este posibilitó que la barbarie y la negación de derechos se convirtieran en la cotidianidad del país. El Estado y los grupos insurrectos actuaron por mucho tiempo pensando que la victoria militar sería la única vía para pacificar el país y que esto tendría el efecto de lograr un alto grado de cohesión social o política. El problema de este pensamiento fue que la mayoría de quienes sufrieron las inclemencias de la guerra eran no combatientes. Una guerra que inició contra grupos alzados en armas por motivos políticos se transformó en múltiples grupos actuando en desmedro de civiles. A manera de ejemplo, las masacres de Trujillo 1986, Segovia 1988 y La Rochela 1989 se perpetraron bajo el pretexto de que pobladores de estos lugares eran colaboradores de estructuras guerrilleras. De otra parte, está la masacre de San José de Fragua 1989, la cual acabó con la vida de campesinos, acusándoles de ser informantes del Ejército Nacional.
Aunque se hace referencia a masacres cometidas en entornos rurales, las grandes ciudades en los años previos a la Constituyente fueron testigos de cómo la barbarie se adueñaba de ellas. El acrecimiento de la violencia se dio en primer lugar por la expansión del conflicto armado a las urbes y luego como consecuencia de la lucha contra los carteles de las drogas. Entre 1949 y 1991 Colombia vivía un periodo de anormalidad constitucional por el uso abusivo del estado de sitio. Se destaca el periodo de 1970 a 1991, en el cual esta facultad se ejerció durante 206 meses. El estado de sitio fue un estado de excepción en la Constitución de 1886. Permitía al presidente de la República de forma transitoria expedir normas para reprimir brotes de violencia o defender los derechos de la nación. La prolongación indeterminada de este estado de anormalidad constitucional se tradujo en normas que desconocían los derechos fundamentales de los ciudadanos, bajo el pretexto de combatir las formas de violencia que se tomaban en la República. Algunas de las disposiciones dictadas usando las mencionadas prerrogativas fueron el Estatuto de Seguridad y el Estatuto para la Defensa de la Justicia. El primero de estos permitió que entre 1978 y 1982 tribunales militares juzgaran la responsabilidad penal de civiles. Por otra parte, el segundo cuerpo normativo autorizaba que la Administración de Justicia en lo penal operara sin rostro, lo que significa que el procesado no tenía conocimiento de quiénes serían testigos en su juicio, ni que funcionarios de policía judicial recaudarían las pruebas que harían parte del proceso, y tampoco de los jueces y fiscales que harían la instrucción y juzgamiento. Recapitulando, la violencia se tomó el país y el Estado, tratando de hacerle frente, desempeñó sus funciones en forma anormal, lo que dio pie a sistemáticas violaciones de derechos por parte de actores estatales, grupos insurreccionales y narcotraficantes. Esto, sumado a los problemas económicos y políticos de la época, hicieron evidentes las ansias del pueblo de hacer una profunda revisión de las instituciones básicas de la República. El asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 avivó aún más en la opinión pública el deseo de una constituyente. Una semana después del asesinato, el 25 de agosto de 1989, se hizo la Marcha del Silencio. De esta nació un movimiento estudiantil que inició a discutir fórmulas de reforma. De ahí nació la idea de la séptima papeleta. Las elecciones de marzo de 1990 tenían previsto que los electores situaran 6 papeletas, a saber, para Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Consejo Municipal, Alcalde Municipal y Consulta Interna del Partido Liberal. En muchos lugares del país, a las papeletas previstas se les añadió una séptima, la cual consultaba al pueblo sobre la viabilidad de convocar una asamblea constituyente. El 27 de febrero de 1990, indicó el registrador nacional que la inclusión de la séptima papeleta no anularía los demás votos. Es bueno precisar que esta papeleta tiene un origen popular y espontáneo, así que en principio su votación no estaría dotada de eficacia jurídica. A pesar de ello, cerca de 2 millones de personas votaron por una constituyente. Valencia 2010, página 206. La séptima papeleta, contra todo pronóstico, cumplió su objetivo. El presidente Barco decretó un estado de sitio por medio del decreto legislativo 927 de 1990. En este se autoriza contar todos los votos que se produzcan en las elecciones del 27 de mayo de 1990 relacionados con la conformación de una asamblea constitucional. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia. En las elecciones del 27 de mayo de 1990, el tarjetón de la constituyente consiguió más de 5 millones de votos a favor, lo cual permitió arrancar con este procedimiento de revisión constitucional.
El decreto legislativo 1926 de 1990 indicó los temas a los cuales la constituyente se circunscribiría: la composición de la Asamblea y los requisitos para ser miembro de esta. Fue declarado exequible con excepción de las limitaciones de la competencia de la Asamblea, la caución requerida para la inscripción de listas de candidatos y la competencia de la Corte Suprema para revisar la constitucionalidad de la reforma emanada del constituyente. En sentencia del 9 de octubre de 1990, la Corte Suprema de Justicia expuso las razones por las cuales era contrario a la Constitución que el decreto 1926 de 1990 creara restricciones a la actividad de los miembros de la Asamblea Constituyente. En la providencia se dijo que al ser este cuerpo colegiado, creado por el constituyente primario, los únicos límites admisibles serían los que el pueblo impusiera. Esto también implica que al ser la misión encargada a la Asamblea de naturaleza política, las determinaciones tomadas por ella no serían objeto de control de constitucionalidad. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia número 138 de 1990. La experiencia de la séptima papeleta es un hito sin precedentes en el constitucionalismo colombiano. Esta experiencia de autoconvocación del constituyente primario rompe una centenaria tradición de constituciones dirigidas por el establecimiento bipartidista. Con este marco normativo, la Asamblea Nacional Constituyente, luego de la elección de sus dignatarios el 4 de julio de 1991, promulgó la actual Constitución Política de Colombia. Referencias: Acto Legislativo 9 de 1905, por el cual se constituye el artículo 209 de la Constitución. Acto Legislativo 1 de 1910, por lo cual se interpreta el artículo 6 del Acto Legislativo número 9 del 17 de abril de 1905, 1910, 28 de mayo, Diario Oficial. Acto Legislativo 1 de 1936, reformatorio de la Constitución. 05 de agosto, Diario Oficial número 23263. Acto Legislativo 1 de 1957, por el cual se convoca una nueva Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. Acto Legislativo 1 de 1959, reformatorio de la Constitución Nacional 1959, 15 de septiembre, Diario Oficial. Constitución o forma de gobierno acordada por delegados del pueblo reunidos en la Convención Constituyente y Electoral del Estado de Mariquita, Constitución 1815, 3 de marzo, Colombia. Derogada, repositorio. Constitución Política de Estados Unidos de Colombia, 1863, 8 de mayo. Derogada. Constitución de la República de la Nueva Granada, 1853, 20 de mayo, Colombia. Derogada. Constitución Política de la República de Colombia, 1886, 5 de agosto, de Colombia. Derogada. Samper Pisano, Daniel, 16 de septiembre de 1990. Hay que manosear la Constitución, el tiempo. Yunes Moreno, de Derecho Constitucional Colombiano, 16ª edición. Legis. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, módulo Derecho Constitucional 1. Génesis de la Constitución de 1991 y cambio de modelo de Estado. Escenario 1, antecedentes de causa y origen de la Carta Política de 1991. Autor: Michael Julián Córdoba Hernández, Jessica Lorena Gaona Pineda. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Les recuerdo que se trata tan solo de la lectura del escenario, en colaboración para todos los amigos que no pueden leerlo por situación de tiempo, trabajo u otras ocupaciones. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo para todos.